y qué hermoso es ser hijos de Dios, ¿no? Y estar comprendiendo que esa identidad implica todo lo que Dios es capaz de darte y de hacer de ti, y que sencillamente todos los hijos estamos en un proceso de ser habilitados, un proceso participativo, donde avanza al paso de tus decisiones, de tu elección, porque todo lo demás Dios lo va a producir en ti. Él va a producir en ti el querer y el hacer. Pero la elección de permitírselo es tuya y es mía, para mí. Y esto es algo tan hermoso porque en todo el tiempo en que no lo permitimos, que es demasiado, en todas nuestras vidas, no importa que seas de los más dóciles o de los menos dóciles de los hijos de Dios, todos nos tardamos demasiado en concluir de que es verdaderamente un acto de necedad el resistir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y obviamente tenemos razones, ¿no? Tenemos un montón de razones y ese es el lío de cada uno de nosotros, es venir al punto de comprender que el razonamiento con el que entras a tu relación con Dios es verdaderamente tu enemigo. Sí, es como, no sé si conocen la historia de Troya, ¿no? Sus enemigos no podían vencerlos por afuera, pero eh, inventaron este regalo, ¿no? De un gran caballo de madera, y en ese caballo iba el ejército o los soldados que iban a poder penetrar como dentro del regalo y finalmente vencer al enemigo. Y entonces, por eso el término el caballo de Troya, ¿no? Y entonces, el único acceso, por favor escucha esto, el único acceso que el enemigo tiene a ti una vez que has nacido de Dios es la mente humana. No hay otro. ¿Por qué no? Porque cuando tú naces de Dios, Dios es escudo alrededor de ti. Un escudo impenetrable, perfecto, con una excepción, donde tú le das permiso al enemigo. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que no entendemos inicialmente. La persona que se ve aquí en el mundo es que estamos rodeados de huestes de maldad y pues no se ve en la protección en la que existe. ¿Te das cuenta? Se ve expuesto. ¿De dónde nace esa manera de verse? Del entendimiento humano, del entendimiento no construido por el Espíritu Santo. Tú puedes tener conciencia de que se te ha dado la mente de Cristo, pero es muy diferente, es una cosa muy diferente que Dios te haya dado la mente de Cristo a que ya esté habilitada en ti o en mí. ¿Te das cuenta? Y eso requiere de este proceso de renovación que hemos estado hablando por Dios, por el Espíritu de Dios y entregándole a cada heredero, a cada hijo de Dios, para que eh, cada uno de nosotros tome esas decisiones que hacen posible que Dios haga su trabajo en nosotros. Nada de lo que somos invitados a vivir, nada de lo que se nos ha dado, nada de lo que ahora somos, puede operar en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento, en nada nuestro. Todo tiene que ser provisto en tu espíritu, de espíritu a espíritu. Dios es espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el día que creíste, te habitan. Pero lo que tiene que forjarse entonces en cada uno de nosotros es la conciencia y el arraigo en cómo estamos ahora diseñados, cómo funcionamos en la nueva creación, y eso nos lleva a vivir un entendimiento completamente diferente. Cuando Dios finalmente puede avanzar en edificar los cimientos del nuevo entendimiento, poner el fundamento que necesitas, y tú empiezas a funcionar ya no en esfuerzo, sino en provisión. ¿Te das cuenta? Y entiendes que tienes derecho a ser provisto, porque
esas son fortalezas que todos traemos puestas. Yo no merezco, pero Dios es muy bueno y me echa su bendición. Pues suena muy al oído humano, ¿no? Suena muy piadosa la cosa. Pero al oído divino, al oído de Abba, nuestro Padre, ¿cómo te sonaría a ti que tu hijo o tu hija viniera y te dijera, yo sé que no merezco, pero te suplico que me des algo de comer? Y que te lo dijera en público, ¿no? Y todo el mundo se te queda viendo y dice, ¿es tu hijo? Sí. ¿Y por qué habla así el niño? Entonces te das cuenta cómo todos, sin excepción, tenemos que venir al punto donde aceptamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque una vez que Dios puede desbaratar en tu entendimiento esos conceptos, eso es lo que es un raciocinio. Un raciocinio es una máquina de razonar que está construida en base a conceptos, a creencias, etcétera, etcétera, a experiencias, a vivencias, a tradiciones, a cultura, etcétera, etcétera, a educación. Y eso está trabajando en contra de tu formación en la naturaleza divina. Y la prueba quizá está ocurriendo en ti en este instante, porque ese raciocinio luego se defiende, empieza a debatir, empieza a cuestionar a Dios, ¿sí? Y tiene su opinión. Entonces, cuando Dios le habla a sus hijos, el libro de Proverbios está lleno de palabras del papá a los hijos, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo te lo muestra, y porque es su trabajo, el trabajo del Espíritu Santo es comunicarte de parte de Abba las verdades que Él te quiere invitar a vivir. Y entonces cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando el Espíritu Santo empezó el trabajo y lo sigue haciendo, de invitarme a vivir en la sabiduría de Dios y no en la mía, y finalmente traerte a donde ya no tienes sabiduría propia, ya no funciona. La santificación de esa parte de nuestro ser es que cuando llega un momento en que ya no existe, ya no exista en ti o en mí, en ninguno de los hijos de Dios, ningún razonamiento que no sea producido por el Espíritu Santo en ti. Para que te des una idea del tamaño de la santificación que tiene que ocurrir. Cuando empezó a hablarme este proverbio, el Espíritu Santo, de fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es una promesa enorme, es una riqueza de consejo. Cuando hablamos de déjate criar, ¿no? Déjate criar la crianza divina como hijo o hija de Dios, pues es este proceso de desarraigarnos de el entendimiento que opera en la maldición adámica y luego plantarnos, arraigarnos, crecernos y perfeccionarnos en la mente de Cristo. Y esto es la renovación. Incluye las dos cosas. Entonces, Dios siempre va a trabajar a nivel raíz de las cosas. Porque si matas la raíz de algo que quieres que se muere todo. En cambio, si nada más lo podas, la raíz se profundiza y se hace peor. Sí, y muchos estamos ocupados en permitirle a Dios que pode una ramita. Sí, yo sé que eso está mal. Está bien, quítame eso. Pero no hemos caído en desbarata, Padre, en mí, de dónde salió esto. Porque el hecho de que se me pueda ocurrir, el hecho de que yo pueda fabricar esos pensamientos, o que yo los permita, que me hagan sentido,
cuando están en contra de lo que tú estableces para mi vida, es la evidencia de que necesito que tú me santifiques. ¿Lo ves? Entonces no se trata de que uno reprima cosas, ¿no? No se trata de, sí, sé que está, no debía haberlo dicho, yo sé que no debo decir eso, yo sé que sigues en lo mismo, la raíz está ahí, tú sabes, tú quieres manejar la cosa, tú quieres, mm, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo vas a transicionar a que se te provea la mente de Cristo y se establezca en ti esta función que opera en Jesús, que es asombrosa, porque Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, si eso es verdad, si Jesús no nos dijo una mentirota y está hablando de sí mismo, ¿puede pensar Jesús por cuenta propia? No, ¿lo ves? ¿Tú sigues pensando por cuenta propia? ¿Lo ves? Entonces ahí está la evidencia del trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros. Y si alguien entiende que esto suena absolutamente desquiciado a la mente humana, al razonamiento humano, Dios, Él ya lo dijo, las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Y entonces vamos a hablar un poquito hoy de esto para introducir algo muy importante que Dios quiere entregarnos. Pero vamos a hablar de este proceso, porque cuando nosotros les hablamos de vivir en taller con Dios, ¿no? Y Dios nos está guiando a generar recursos para que vivan ese taller con Dios y hacer más explícito, más claro cuáles son los puntos de las verdades y las decisiones que hay que tomar. Pues estos son recursos que si tú los vives con Dios, van a llevarte a tomar las decisiones correctas para que Dios haga el trabajo en tu vida. Pero de otra forma, en realidad no te van a ayudar en tu proceso, porque si tú lo manejas como, por ejemplo, me dieron una tarea, ¿no? Entonces voy a hacer la tarea o no hice la tarea. Estás operando totalmente de verdad y de fe y de todo eso, ¿no? Pero si entiendes que a menos que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, la provisión de Abba en tu vida no se va a manifestar. Jesús, en Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura como consecuencia de eso. Yo creo que esto es magnífico que Dios nos lo ponga así enfrente, ¿no? Porque Él sabe cómo piensas. Él te está viendo 24/7 y Él está viendo los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Eso está allí. Me encanta el lenguaje que usa el Espíritu Santo en Hebreos 4:12 y 13, porque el versículo 13 dice que todas las cosas de mí, así como de ti, están abiertas y desnudas en su presencia. Recuerda que el Espíritu Santo es específico en lo que declara. Porque una cosa es que estén abiertas, ¿no? Ahí están, pero están disfrazaditas, ¿no? Ya le puse un moñito a esto, ya le puse una etiqueta, ya la metí en un cajoncito. Fíjate que no. Desnudas, tal y como son. Y eso no es porque Dios viva espiándote. Eso es porque eres su hijo o su hija. Y en la naturaleza divina no hay disfraces. Eso es parte de la naturaleza humana. Cuando Adán y Eva fueron creados como imagen de Dios, ellos no vestían trapos y no andaban encuerados. Sus cuerpos eran luz, como Dios es luz. Ellos eran la expresión física de lo que Dios es como espíritu. Resplandecían. Entonces, cuando ellos dejan de ser luz porque fueron transformados negativamente al corromperse, sus cuerpos se apagan, es cuando entró la muerte, se miran y dicen, ¿y esto qué es? Y conocen la vergüenza, el pudor, y empiezan a buscar cómo cubrirse. Pero ese cubrirse externo también ocurre internamente.
Y en la escuela humana, el que no aprende a cubrirse por dentro y a no ser tonto, como dicen los humanos, ¿no? A no ser ingenuo, a saber manejar las cosas con discreción y presentarlas de la manera que conviene con esta audiencia y con la otra, pues en el ámbito humano ese es un total tonto. El abusado es el que sabe cómo manejar las cosas. ¿Te das cuenta? Pero ahora vienes a la naturaleza divina. Y Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 1, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Y luego nos conecta a quien Dios es y dice, y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que fíjate, la importancia de entender que todo lo que Dios ha comprometido en su pacto contigo se va a cumplir en una interacción consciente contigo, donde tú aceptas vivir en su presencia las cosas y en su responsabilidad. Fe es que vivas la responsabilidad que Dios tiene contigo. Él prometió, Él cumple. Y entonces esta persona que ve mis pensamientos y mi entendimiento y por qué pienso así, todo lo que traigo adentro, no es lo que hablábamos Susi y yo sobre lo que ella compartió hace rato. Para Dios el asunto de cómo se dispare un evento no es el problema, es de dónde sale. ¿Y por qué? Porque Él es responsable a su hijo o a su hija de santificarlo por completo. Y cuando Abba me está viendo por dentro y está viendo que todavía yo razono basado en esta mente humana que es enemiga de él y enemiga mía, y le doy razón a esto, porque eso es lo que hacemos cuando la guianza del Espíritu Santo siempre está contigo, pero es una guianza dócil, humilde, suave. No va a haber gritos, no va a haber empujones, no va a haber amenazas, no va a haber tironeos. Esta mente, esta sí, grita, exige, demanda que la obedezcas, compite, argumenta, y tú no puedes quitarte esto, ni lo puedes modificar, puedes engañarte. No, ya aprendí a manejar la cosa, hermano. Yo ya cuando me provocan, ya le doy por otro lado. Ah, pues qué bueno, creaste otro disfrazito, que en tiempo Dios va a tener que ir a romper como quiera, pero no vas a estar viviendo la naturaleza divina, la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, la sabiduría, amados hermanos, está en aceptar que Dios trabaje en nosotros. Eso es lo que es el taller, mi taller con Dios. Él está trabajando mi corazón, renovando mi entendimiento, enseñándome a pararme en lo que Él me dice que soy y en lo que Él me provee, para que yo arraigue cada vez más profundamente en Él. ¿Sí? El arraigo es en Dios, en amor. Y eso que una planta cuando arraigue de ahí come, ¿no? Y lo manifiesta. Si una planta, tú ves una planta hermosa, dale gracias a sus raíces. Está en buena tierra y está comiendo bien y mírala, te lo demuestra, ¿no? Y te entrega su fruto, sea una flor o lo que sea. Tú eres plantío de Dios. Él es el labrador de ti. Y estás sembrado en Cristo. ¿Te das cuenta? Así que no tienes problema de provisión, tienes un problema de arraigo. Pero si en lugar de estar arraigando en esa provisión que Dios mismo es y creciendo la vivencia de lo que Él es, que es tu glorificación, tú sigues insistiendo en arraigar
Sí, porque uno cuando insiste aquí sigues arraigando más profundamente en yo soy así por A, B, C, D. Entonces, naciste de nuevo, sigues siendo el hombre viejo. ¿Quién eres para ti? Si no importa que nos lo digas o se lo digas al mundo, importa para ti, porque ¿qué vives? En el taller con Dios, con esto finalizo este segmento, se vive el culto racional. El culto racional está descrito, como ya se citó varias veces esta mañana en Romanos capítulo 12, donde el Espíritu Santo nos dice, no te conformes a este mundo. Párate ahí un momento y entiende esa frase. Porque Dios te está diciendo que tú estás eligiendo esto, que esto está en tu capacidad de decidir, de decisión. Él así lo ha establecido. No te conformes a este mundo. Padre, ¿cómo me conformo yo al mundo? ¿Ya tienes eso claro? ¿Tú cómo le haces para conformarte al mundo? El mundo es el ámbito humano, ¿sí? El mundo es el producto del trabajo del diablo en los seres humanos. Y todo lo que eso ha producido a través de los milenios es la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Hemos sido redimidos. De hecho, Jesús declara en Juan 17 que ya no somos del mundo. Ya no somos sujetos. Esa es la redención. Ah, pero ahora nos toca a nosotros reconocernos ya no del mundo, porque mientras tú te sigas aceptando como producto del mundo, como sujeto al ámbito humano, te estás conformando al mundo. Y conformarte quiere decir vivir de esa manera, aceptar estar sujeto a, ser hecho conforme a. Todos venimos a la relación con Dios en conformación al mundo, ¿sí? Pero una vez que naces de Dios y este viejo hombre fue llevado a la cruz y destruido, fue destruido juntamente con Cristo, y naciste como una nueva creación, ya no eres del mundo. Ahora necesitas aprender a ubicarte en esta nueva identidad y pararte en quien ahora eres para decirle a la exigencia del mundo que la traes en el raciocinio humano. Ahí está la exigencia en ti. No es que te exijan de afuera. Por eso es muy importante que entiendas, el diablo está haciendo lo suyo con sus demonios y todas las huestes de maldad y los seres humanos están en lo suyo con todos sus líos. Tú eres otra cosa. Tú estás en el mundo, eres un espíritu que ha nacido de Dios y Dios está en ese espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces tú no estás sujeto a todo ese rollo. Tú estás aquí para ser un agente de amor y de transformación a los que todavía están sujetos a ese ámbito. Pero tú ya no eres sujeto de lo que haga el diablo o lo que diga el vecino, a menos que te conformes. Otra escritura que apoya esta verdad, hay muchas, pero vamos a citar dos más. Romanos capítulo 6 dice, ¿no sabes que te haces esclavo? Escucha, te haces esclavo. No dice eres, te haces esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, no te conformes a este mundo. Gálatas, en Gálatas el Espíritu Santo nos dice lo siguiente, dice, ya eres libre, no uses tu libertad para andar en la carne, en la naturaleza humana. O sea, puedes, no debes, pero si tú lo eliges,
tomas una decisión de volverte a someter a la naturaleza humana y caminar ahí. Y cuando tú te sometes, esclavo eres, por elección. Entonces, cada uno de nosotros, como hijo de Dios, tenemos que aprender a pararnos en aprender a decir no. Este es el culto racional, ¿ok? El culto racional ocurre en la dinámica interior donde esto que te ha dominado, esto que siempre te ha gobernado, esta identidad humana y este raciocinio no renovado, te quiere llevar a seguir siendo como siempre. Y tú, la nueva creación, te paras y dices, no, y te presentas a Dios como responsable de remover de ti este impulso, estos pensamientos, estas creencias que producen en ti lo que no es divino. Cuando aprendes a vivir eso y lo repites vez tras vez, tras vez, tras vez, este es el culto racional, el único culto que somos llamados a observar en el nuevo pacto. No es un culto de horarios, es un culto permanente. ¿Cuántas horas al día piensas? Entonces, ¿cuántos de esos pensamientos te los dio el Espíritu Santo? ¿Ya te estás viendo en, en ese cuadro? ¿Sí? ¿Cuánta renovación necesitamos para que ya no estemos pensando humanamente, sino que estemos en comunión verdadera, participando en lo que nuestro Padre tiene preparado, porque eso es como camina tu corazón. Tienes que recibir algo para caminarlo, para vivir las consecuencias. En la carne te viene el afán y caminas el afán y te estresas y vives las consecuencias. En la naturaleza divina, Dios pone su pensar en ti, tú caminas eso y produce paz, produce amor, produce gozo, produce paciencia, produce bondad, produce, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿De dónde vino? ¿Con qué caminas? Pensando. Y tú y yo no podemos inventar los pensamientos que producen paz. Están preparados. Entonces, por ejemplo, mi hermana Noemí, la persona esta dice algo que impacta tu corazón, ¿sí? Y provoca un montón de conflictos y pensamientos, ¿no? La intención de Ava es enseñar a su hija. Te puede decir, quien sea, te puede decir lo que sea, pero tu corazón es santo a él, ¿sí? ¿Cómo? Esto viene, Padre, ¿qué dices tú? Y eso que tú hablas a mi corazón, eso voy a caminar. Todos tenemos que aprender eso. Entonces, estamos hablando de un número de cosas, pero quiero, por favor, que lo entiendas. Cada uno de nosotros lo podamos entender como yo elijo si vivo en este proceso, ya que lo estamos encapsulando en esta palabra taller, ¿no? Interior, con Dios en mí, trabajando lo que Él ha decidido que es tiempo de abordar. Y Dios es perfecto en su sabiduría. Él sabe cuándo te va a llevar a enfocar esto y luego esto y luego esto. Y muchos de nosotros no vamos a encontrar, escuchen esto por favor, no vamos a encontrarle pies ni cabeza en nuestras vidas hasta que no aceptemos, porque ya Dios ha hecho muchísimo contigo, ya le conoces en muchas maneras, pero esto no está establecido. Y seguimos encontrándonos en rebotes, ¿no? Y él llega un momento, se los digo por experiencia propia, porque lo veo en su trato con personas en la escritura y lo veo en el trato con sus hijos en los que me permite participar. Y llega un momento en que Abba dice, ok, vamos a trabajar en que arraigues, ¿sí? Ya sabes que yo cumplo, ya lo comprobaste. Ya sabes que si eliges, yo ahí estoy. Ya sabes que si me crees, lo prometido se manifiesta, pero no es consistente.
Y tienes esta idea de que te desconectas y que un montón de cosas que fabricamos, ¿no? Para entendernos. Y así no es. Entonces vamos a trabajar en que arraigues. Y en ese proceso divino, porque hago un pequeño paréntesis, todos nosotros debemos de comprendernos en la seguridad que es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué digo seguridad? Porque tu destino, una vez que veniste a Jesús, tu destino está fijado. El que comienza en ti la buena obra la va a perfeccionar. O sea, si partes en este momento de la tierra, estás más que seguro. Si te quedas aquí otros 100 años, estás más que seguro. ¿Cómo vas a vivir tu tiempo aquí en la tierra? Ah, eso es el proceso de la justificación y la glorificación que hemos estado hablando en las últimas semanas. Y tú y yo podemos permitir que esto sea fluido y Dios trabaje y cumpla y nos lleve a lo que Él tiene preparado, o podemos vivir esta etapa muy difícilmente. Eso es una elección personal, porque sin excepción, el maestro está en ti. El camino, la provisión del cómo Jesús, la verdad y la vida están en ti. El Papa que te va a criar y se va a dar a conocer a ti está en ti. Entonces, y no están en ti viendo la televisión o viendo para otro lado, están viendo tu corazón, ocupados en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, tu avance, tu crecimiento, todo estriba en tus decisiones personales. A mí me encanta esto, porque esto es verdadera justicia. Nadie te puede impedir que tú desarrolles y crezcas en la semejanza de Jesús. Nadie. Entonces, resumimos. Dios vino a tu vida para hacerte conforme a Jesús, para que seas hijo de Dios en toda la plenitud de Dios mismo. Es un compromiso. Y todo, absolutamente todo lo que ocurre en tu vida se trata de eso. Ahora, ¿cómo vivo eso? Pues si le doy me voy por este entendimiento, sí, pero yo tengo que, pues empiezas a topar con pared y es contraproducente porque muchos nos hemos convencido de un engaño. Sí, yo no puedo. Eso es un engaño. Mira lo que dice Dios. Primera de Juan 5 dice, todo lo que nace de Dios vence al mundo. ¿Lo viste? Personaliza eso. Padre, yo que he nacido de ti, venzo al mundo. Presta atención aquí. Venzo quiere decir que hay un conflicto. ¿Sí? Quiere decir que hay una agresión y yo venzo. Entonces, no te sorprendas cuando vienen los eventos que te retan y que eso es parte de tu escuela. Lo importante es que aprendas a vivir quién eres. ¿Sí? El pecado quiere seguir dominándome. Tengo provisión, me presento a mi Padre y Él desbarata el poder del pecado y descubro que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Venzo. ¿Te das cuenta? El temor viene por circunstancias y me paro en quién soy y digo, Padre, yo no puedo ser esclavo de temores. Aquí estoy. Tu lío nunca es con el temor, por favor, entiéndelo. No es con el diablo, no es con la gente, no tienes lucha contra sangre y carne. Tu lío es dejar que Dios haga su trabajo en ti. Si algo o alguien puede venir a ti, Abba lo está permitiendo para tu bien, para cumplir su promesa contigo. Y entonces Él tiene que forjar en sus hijos esta
este entendimiento de Padre, gracias porque me vas a llevar a vencer. Esto se trata de vencer, no a la persona. ¿Te das cuenta? O sea, una persona te echa pleito, no se trata que vayas y lo destruyas. No. Escucha a Dios, no seas vencido de lo malo. ¿Cómo vences? Vence con el bien el mal. En ese contexto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, vence con el bien el mal. Si te ponen una bofetada, pon la otra mejilla, vence con el bien el mal. Si te roban la chamarra, dale la camisa, vence con el bien el mal. No se trata del mal que te quieran hacer, se trata del bien que tú puedes dar. ¿Te das cuenta? Eso es como se vence al mundo. Y eso es la promesa de Dios. Cuando Él dice que vas a resplandecer y la gloria de Jehová se va a manifestar sobre ti, de eso está hablando. De hijos e hijas invencibles, porque su Padre que está en ellos da la cara, se hace presente en ellos. Eso es la gloria a la que eres llamado. Y eso requiere que Dios escriba en tu corazón toda esta verdad para que tu razonamiento funcione en automático y de manera permanente igualito a Jesús. Jesús va al desierto porque el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y el Padre tiene un propósito. El Espíritu Santo no actúa por su cuenta, es el Padre que decide las cosas para los hijos. Y nos dice en Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, nos cuenta Dios ahí que de qué se trataba. Dice, y el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. No es que Dios lo llevó y se apareció el diablo y ay, y lo agarró débil porque Dios lo puso a ayunar 40 días y 40 noches. Y se aprovechó el diablo, ¿no? No, 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 no. Esto es intencional de parte de Dios. Jesús es manso. Quiere decir, Él no se guía a sí mismo en su pensamiento, en su razonamiento, mucho menos en sus acciones. Él es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:16. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo estoy constantemente viviendo este taller de mansedumbre, ¿no? Y consciente, Padre, continúa santificando. Porque todo donde yo le doy lugar a la otra mente o todavía se aparece esto, aquello, eso no es tu promesa, eso no es quien soy. Entonces límpiame de toda esa autonomía que rompe mi comunión contigo. Yo no me la puedo quitar, pero es tu promesa. Y Él avanza, ¿te das cuenta? Y conforme está arraigando mi ser en mansedumbre, entonces puedo vivir ser manso, como lo es mi hermano Jesús. Eso vive Jesús en el desierto. Ayunar, ayunar. Viene el diablo. En Jesús siempre es, la pregunta es al Padre que mora en él. Padre, ¿se acuerdan? Juan 5:19, Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, toda esa vivencia de Jesús el diablo está externo, viene a tratar de hacer su trabajo y Dios tiene un plan en ese encuentro y es vencer al mundo. Y allí sucedió la victoria sobre el mundo. Más adelante Jesús dice,
nos dice a nosotros que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Bueno, entonces tu taller, eso es una constante, es una constante, es una constante. Y estás provisto. Y quien hace el trabajo en ese taller es Dios en ti, Dios contigo, y por lo tanto el producto de su trabajo en ti va a ser glorioso. Vamos a, obviamente Dios quería tratar esto extensamente, vamos a encapsularlo así. Lo entienda o no, lo acepte o no, una vez que he venido a Jesús, Dios me redimió, nací de nuevo. Mi existencia como ser humano esclavo de la injusticia de Adán y la obra del diablo se destruyó y ahora tengo un pacto. Dios ha hecho pacto conmigo y es su trabajo traerme a entenderlo, invitarme a vivirlo, siempre invitarme, nunca obligarme. Y conforme yo acepto que Él trabaje en mí, Él siempre va a ir en el orden correcto, a la profundidad correcta para cumplir conmigo. Él permanece fiel. Entonces, hay una seguridad absoluta de que su promesa se va a cumplir. Lo que hoy Dios nos está haciendo entender es, si tú entiendes, si tú aceptas mejor, que yo trabaje en ti permanentemente, entonces esto es lo que te toca a ti hacer. Busca primeramente mi reino y mi justicia en ti. Fíjense bien, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es gozo, el reino de Dios es paz, o sea, es la naturaleza divina operando en ti. ¿Sí? ¿Qué quiere decir buscar entonces el reino? Quiere decir que todo lo que en mí no funciona en la naturaleza divina, yo tome la decisión de decir, yo quiero lo divino, no acepto esto. Eso es el culto racional. ¿Te das cuenta? Todo ocurre en un instante, en una decisión que tú tomas. Y eso te lleva a recibir justicia. Padre, se manifestó en mí lo que no es tuyo, hazme justicia. Ayer estaba yo charlando con una de nuestras hermanas jovencitas que su historia terrenal es terrible, divorcio entre sus padres y la amargura que eso produjo en ella desde muy pequeña y todo ha tenido consecuencias muy terribles en su vida, en su cuerpo físico, en tantas cosas. Y la conversación que Dios nos llevó a tener ayer es, aunque ella no tiene quizá la extensidad de lo que Dios ha provisto en este grupo, pero fue Dios hablando a su corazón diciendo, tú estás invitada a que Dios te haga justicia y cuando Él se lo permitas, Él lo que quiere es glorificarte, ¿no? Tomar toda esa historia y todo lo que ahora, eh, todas esas consecuencias que médicamente no tienen remedio, etcétera, etcétera, y darte allí algo que nadie más tiene, y es que tú puedas entregarle a otras personas la verdadera salud que Dios quiere darle, que es sinónimo, y Magnolia lo mencionó la semana pasada, salvación y salud son sinónimos en el lenguaje divino. Y ella, por el Espíritu Santo, lo vio y le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy en un grupo de chat o algo así de personas con las mismas condiciones físicas y una persona joven que tiene un problema como el que yo he tenido, pero está un poco peor que yo y muy deprimido y en estado suicida y todo, escuchando parte de lo que yo sentí decirle, me dijo, por favor, ora por mí.
No es un grupo cristiano, quiero que entiendan. Entonces, ella dijo, yo lo que me estás diciendo ahorita se conecta a este chico que está en desesperación y lo que yo dije le dio esperanza. Y le dije, sí, estoy orando por ti, pero no entendí que esto va para más. Entonces, ¿ves el taller de Dios en marcha? Así que, por favor, ve al espejo que el Espíritu Santo provee. ¿Sabes cuál es ese? El espejo que el Espíritu Santo provee, cuando tú te ves en ese espejo, refleja la imagen de Jesús. O sea, no ves tu rostro, no ves tu imagen, sino Él te presenta a Jesús, porque lo que el Espíritu Santo siempre va a hacer es decirte, como Él es, así eres tú. Eso va a chocar con lo que tú concibes que eres. Y esos son los momentos que deciden si Dios puede avanzar en cumplir su pacto contigo. Cuando tú aceptas que se te cumpla, ¿sí? Si le das por el lado de la condenación, no, pues cada vez que veo a Jesús, yo así me sentía, ¿no? Mientras más admiraba a Jesús, más chiquito me veía yo, ¿no? Más incapaz, más diferente, más impotente, más gusano. Y pensaba que declararme en ese estado agradaba a Dios, que yo lo adoraba sobajándome yo. Y en su amor y misericordia, mi Padre ha transformado eso y el taller que vivo, cada vez que Jesús me es presentado y puedo dar gracias por el privilegio, por el amor de un Padre fiel que decidió hacerme su hijo y cumplirlo, me lleva a dar pasos de fe, me lleva a vivir las confrontaciones de todo argumento que se levanta en contra de que yo viva lo que Jesús es y lo que yo soy como Él. Y me lleva a aprender a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo es que tú no te aceptes diferente a Él. ¿Lo oíste? Que tú no te aceptes diferente a Él. Porque todo donde has optado por aceptarte diferente, allí te has conformado al mundo. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios, lo que Dios decidió hacer de ti antes de la fundación del mundo, hacerte su hijo, es bueno, es agradable y es perfecto. Dios quiere establecer este fundamento divino. Vamos a entenderlo como establecer su reino en ti, quiere decir la naturaleza divina en cada uno de nosotros, como identidad. Y vamos a estar trabajando en eso en las sesiones que siguen, porque ya Dios trabajó y en entregarnos revelación sobre que no nos aceptemos a medias, que el propósito es glorificarnos y qué cosa quiere decir eso, y todo eso es maravilloso. Y eso, entiende, eso no necesita ser algo que ya pasó, sino algo que está siendo cumplido. Eso es el taller divino, es
Padre, me hiciste ver esta verdad y yo te tomé la palabra y aquí estoy para que lo cumplas. Y tú dices cuándo y cómo, pero en eso estamos. Esa es tu vocación. Entonces, hasta que Él termine de establecer en ti esta identidad, que es su reino en ti, operando, esto que hemos explicado hoy, ¿no? Vivir las confrontaciones y estar en esta dinámica donde hay cosas en nosotros que nos quieren obligar a regresar a someternos a la identidad humana, seguirán ocurriendo. Pero es muy importante entender que eso es así, que eso funciona de esa manera, en lugar de estar en confusiones que yo le pedí a Dios y no sé por qué me pasa y estoy frustrado. No, 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 no. El chiste es que comprendas cómo participar para que Dios cumpla. La parte tuya es fácil, es aceptar que lo haga, es elegir no obedecer a esto y permitirle a Él hacer lo que Él tiene que hacer para desarraigarlo y luego arraigarte en lo divino. Entonces, el que aprende a vivir eso, pues va a experimentar la asombrosa capacidad de Dios para cumplir. Y el que se detiene y se demora en eso por las razones que quiera, pues ahí va a estar batallando con no sé por qué, creo que es el diablo, creo que soy yo, creo que Dios a lo mejor, porque es lo que el diablo quiere, ¿no? A lo mejor Dios me está castigando, o sea, un montón de confusión en lugar de la ruta directa de fe. Entonces, puestos los ojos en Jesús, ¿para qué? Para que se cumpla eso en ti. Y viviendo el taller interno en la luz, Padre, donde yo todavía opte por disfrazarme, por favor, házmelo ver. Padre, donde me voy en automático con la mente carnal, por favor, házmelo ver. Y tu corazón está allí, en él, en él, en él. Tú puedes estar en tu actividad, en lo que sea. ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está? ¿En qué está? Y ahí es donde se cumple el pacto. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Sí? Todo lo que te desconecta de Dios, injusticia. Todo lo que te arrastra al pecado, injusticia. Todo lo que no permite que tú seas como Jesús, injusticia. Seré propicio. ¿Ves la promesísima que eso es? Entonces, ¿por qué no vivir esa propiciación, esa provisión pagada, en lugar de conformarte al mundo? Es que yo así soy. Ya le pedí a Dios que me cambie. No, eso no es la oración correcta. La oración correcta es, Padre, yo ya no soy eso. Me paro en quien tú dices que soy y ahora tú remueve esto de mí. Gracias. ¡Pum! Se manifiesta el poder de Dios, lo vives, lo descubres y empiezas a arraigar frente a más circunstancias y situaciones, pero ya no te tambaleas tanto, ¿me entiendes? Ya cada evento te hace crecer más y más y más y más y más hasta la plenitud de Cristo. Bueno, pues ahí tienes la mesa servida en tu corazón. Vamos a dar gracias y seguir caminando esto con Dios y desde ya en taller, ¿sí? Si te aceptas en el trabajo de Dios, entonces allí se forja ese contrato de fe y vamos a dar gracias por eso. Padre Santo, tú te has comprometido. Eso es lo que hace todo este asunto de adoptarnos asombrosamente maravilloso. Es tú te has comprometido a hacernos conformes a Jesucristo. Lo único que requieres de cada uno de nosotros es que de forma voluntaria, consciente
y activa, o sea, presente, en el tiempo presente, te demos nuestro corazón para que tú lo trabajes, para que tú hagas lo que se tiene que hacer allí, de forma que se cumpla tu promesa en nosotros. Y estás presente allí, donde ocurre el trabajo. Gracias. Convence al que todavía no descubre que tú vives en él. Trae a amor a aquel que todavía teme y vive obedeciendo a temores de toda índole que son traídos a su mente y a su conciencia para esclavizarle. Santifica todo lo que en tus hijos funciona en contra de que te conozcamos vivencialmente. Y enséñanos, Padre Santo, a permanecer y a pararnos firmes, inamovibles, en quien tú nos declaras ser. Eso nada más, es todo lo que pides, que tomemos la postura que tú nos indicas y que en contra de viento y marea, sencillamente te reconozcamos fiel y verdadero. El resto lo vas a hacer tú. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer esto en nosotros de maneras mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Tuya es la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Eres tan especial y tan costoso o costosa. En las traducciones antiguas al español de las Escrituras, donde se traduce amor o amados, se traducía carísimos. En el idioma italiano, de hecho, esa palabra persiste. Porque eso somos. Cuando el mentiroso venga a decirte que no vales, todo lo negativo que busca hundirte, deja que el Espíritu Santo te afirme. Eres hijo, comprado a gran precio, no para ser esclavo, sino para ser heredero de Dios y coheredero con Jesús. Permite que Dios le dé la vuelta a tu perspectiva de ti y de tu mundo, de lo que te rodea. Sí, que todo sea transformado a una visión de fe llena de esperanza, de que en todas estas cosas tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y empieza a caminar allí, ya no conformándote al mundo. Es que esto, es que aquello, es que... No, es que tú eres hijo o hija de Dios, eso es lo que eres. Levanta tu cabeza, dice el Señor, y permítele a tu Padre cumplir contigo lo que ha estado en su corazón desde la eternidad. Hermanos, les amamos. Nos vamos al taller, ¿no? Bendiciones. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. Bendiciones.